buenos momentos tengan todos ustedes. Estoy presentando el capítulo 3 de la creación del hombre, del milagro de la creación del hombre. Y como característica fundamental del ser humano es su espíritu, presento el espíritu humano. Este capítulo es demasiado largo, por eso lo voy a presentar en 3 partes. La primera parte de este capítulo comprende esencialmente 4 características del espíritu, que son la capacidad de conocimiento, la capacidad de decidir, la libertad, y las virtudes cardinales. Las 4 virtudes cardinales y de las que de ellas se derivan. Estas características del espíritu humano las presento en esta primera parte. En la segunda parte presentaré el sentido estético, ¿sí? La capacidad de gozar y de hacer gozar. Y finalmente presentaré en una tercera parte las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad o el amor. Vamos pues a ir integrando esto. Voy a presentar en el capacidad de gozar, para no hacerlo tan largo, 3 partes. Primera parte, esta, que es la capacidad de conocer, o sea, la verdad, la libertad y las virtudes cardinales. En la segunda parte, el sentido estético y la fe. Y en la última parte, la esperanza y el amor, la caridad. Muchas gracias. Empezamos. Empezamos el capítulo 3 del cuarto milagro, la creación del ser humano. Este capítulo 3 es muy amplio porque habla del espíritu humano. El espíritu humano tiene 7 propiedades o características. Fundamentalmente tiene esas 7. La primera, la capacidad de conocer, por lo cual buscamos la verdad y encontramos la verdad. La segunda, la capacidad de decidir, es decir, la libertad. Tercera propiedad son las virtudes cardinales y en general todas las virtudes. Estas virtudes son la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza. La cuarta propiedad del espíritu humano es la capacidad de gozar, el sentido estético. La quinta propiedad es la capacidad de saber que existe la trascendencia y la plenitud. Es la fe. La sexta es la capacidad de prever el futuro, o sea, es la esperanza. Y la séptima, la capacidad de hacer el bien, o sea, el amor. Pasemos pues a estudiar cada una de estas propiedades y características. Mucho de lo que voy a platicar aquí está basado en lo que escribieron José Rivera y José María Iraburu en la síntesis de espiritualidad católica. Empecemos con la capacidad de conocer, la búsqueda de la verdad. El ser humano es el único ser natural con capacidad de conocer y saber que conoce, es decir, tiene conciencia de su existencia y de la existencia de otros, de la naturaleza y de lo sobrenatural. Es la capacidad que se llama ciencia, para lo cual se utiliza la memoria, la inteligencia y la razón, con lo cual entiende, comprende y aprende mediante el análisis, la síntesis, la reflexión y la integración coherente del saber. El nombre de esta profundidad infinita e inagotable y fundamento de todo ser es Dios. Esta profundidad es lo que significa la palabra de Dios. Y si esta palabra no tiene mucho sentido para ti, tradúcela y habla de las propiedades de tu vida, de la fuente de tu ser, de tu preocupación final, de lo que te tomas en serio sin reservas. Para hacer esto, quizás, deberías olvidar todo lo tradicional que has aprendido sobre Dios, incluso, quizá, la misma palabra. Pues si sabes que Dios significa profundidad, sabes mucho acerca de Él. Ya no puedes llamarte ateo o no creyente, porque no puedes pensar o decir,
La vida no tiene profundidad. La vida no es más que superficialidad. Si puedes decir esto completamente en serio, serías ateo. Pero si no, no lo eres. El que sabe de lo profundo, sabe de Dios. Vamos a ver la segunda capacidad. La capacidad de decidir, la libertad. La libertad es la potestad del hombre sobre sus propios actos. Pueden distinguirse varias clases de libertad, externa, física, social. Aquí trataremos de la libertad interior, del libre albedrío, de ese atributo fundamental de la voluntad humana por el que tiene poder para determinarse por sí misma a obrar o a no obrar, a hacer esto o lo otro, sin verse determinada a ello por ninguna fuerza externa o interna. Libertad, pues, es elección, es responsabilidad personal de los propios actos u omisiones, digna de premio si se ha obrado bien, el mérito, o de castigo si se ha hecho el mal, culpa o pecado. El grado de libertad está en proporción al grado de conocimiento y espontaneidad. Hay, sin duda, muy diversos grados de libertad según las personas y según las circunstancias. La ignorancia, la pasión, el miedo, la violencia pueden disminuir o anular totalmente la libertad personal y, por tanto, la responsabilidad. Según esto, hay hombres interiormente más o menos libres. Tercero, las virtudes cardinales, la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza. 4 potencias hay en el hombre que al revestirse del hábito bueno de estas 4 virtudes, quedan libres de las 4 enfermedades que a causa del pecado sufren. La prudencia rige la actividad de la razón, asegurándola en la verdad y librándola del error y de la ignorancia culpable. La justicia fortalece la voluntad en el bien, venciendo así toda malicia. La fortaleza asiste a la sensualidad irascible. Así se llama en lenguaje especializado al apetito que pretende valientemente el bien sensible, arduo y difícil, protegiéndola de la debilidad nociva. Y la templanza regula la sensualidad concupiscible, liberándola de los excesos o defectos de una inclinación sensible desordenada. La prudencia es una virtud que Dios infunde en el entendimiento práctico para que, a la luz de la fe, discierna y mande en cada caso concreto qué debe hacerse u omitirse en orden al fin último sobrenatural. Ella decide los medios mejores para un fin. Es la más preciosa de todas las virtudes morales, ya que debe guiar el ejercicio de todas ellas, e incluso la actividad concreta de las virtudes teologales. Cristo nos dice, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y San Pablo, esto pido en mi oración, que vuestra caridad crezca en conocimiento y en toda discreción, para que sepáis discernir lo mejor. Los espirituales antiguos apreciaban mucho la diácresis, que permite al asceta guiarse a sí mismo y aconsejar bien a los otros. El imprudente yerra constantemente su camino. No se conoce ni aprecia con verdad sus posibles reales. Distorsiona la realidad en su mente, confundiéndola con sus sueños o manías. Lleva su juicio más allá de su información y conocimiento. Habla de lo que no sabe. Es precipitado y atrevido, o perezoso y tímido. Actúa con prisa o con excesiva lentitud, antes de tiempo o cuando ya es tarde. Es obstinado en sus juicios o demasiado crédulo e influenciable, pues no distingue los espíritus. El prudente, por el contrario, es el hombre que por ser humilde anda en la verdad, estudia o consulta lo que ignora, aprende con la experiencia, actúa con oportunidad y circunspección. Tiene sabiduría. La justicia
es una virtud sobrenatural por la que Dios infunde a la voluntad la inclinación constante y firme de dar a cada uno lo que en derecho es suyo. Después de la prudencia, es la más excelente de las virtudes cardinales, la que tiene un objeto más noble y necesario y también más amplio, pues comprende el campo entero de las relaciones del hombre con Dios y con los hombres. El cristiano, por la justicia, hace el bien, no cualquier bien, sino aquel bien precisamente debido a Dios y al prójimo, y evita el mal, aquel mal concreto que ofende a Dios o perjudica al hermano. La caridad extiende más o menos su radio de acción según los grados de amor, pero la justicia impone obligaciones estrictas, objetivamente bien delimitadas, aunque subjetivamente pueda en ocasiones haber dudas. Y precisamente porque se trata de obligaciones objetivas y estrictas, pueden ser exigidas por la fuerza. En la justicia se distinguen tres especies. La justicia conmutativa regula los derechos y deberes de los ciudadanos entre sí, dando o exigiendo a cada uno lo suyo. La justicia distributiva reparte bienes y cargas, derechos y deberes entre los individuos, considerando honestamente sus méritos y necesidades personales. La justicia legal, fundada en la observancia de las leyes, inclina al individuo a contribuir al bien común de la sociedad como es debido. Muchas virtudes derivan de la justicia o están a ella conexas. La fiel observancia respeta cuidadosamente las normas. La obediencia reconoce la autoridad de los superiores. La afabilidad debe tratar bien a los hombres. La piedad nos mueve a prestar a los padres y a la patria honor y servicio. La epiqueia o equidad nos lleva a apartarnos con justa causa de la letra de la ley para mejor cumplir su espíritu. La veracidad, la gratitud. Pero la gran virtud de la religión también pertenece a la justicia. Requiere mención aparte. Por ella el hombre se inclina a dar a Dios el culto debido mediante actos internos, devoción y oración, o también externos, adoración, ofrendas, culto. La religión no tiene por objeto a Dios mismo, como las virtudes teologales, sino su culto. La religión es una confesión de fe, esperanza y caridad. Las virtudes teologales imperan el acto de la religión. Por otra parte, la religión impera sobre las demás virtudes, misericordia, laboriosidad, castidad, etc., ordenándolas a la gloria de Dios. Todo lo cual nos muestra que en la vida del cristiano debe haber habitualmente un amplio espacio para los actos propios de la virtud de la religión, concretamente para el culto litúrgico, que es fuente y cumbre de la vida cristiana. He presentado la primera parte del capítulo 3, el espíritu humano. Es muy largo este capítulo, ya habíamos dicho desde el principio. En ese primer momento presenté las propiedades y características del espíritu humano en sus tres primeras manifestaciones. Primera, el conocimiento, la capacidad de conocer la verdad. Segunda, la libertad, la capacidad de decidir. Tercera, las virtudes cardinales, que no las hemos terminado de ver. Hemos visto apenas la prudencia y la justicia. También hemos visto, entonces, en estas virtudes cardinales que nos falta la templanza. Vamos a ver en la siguiente parte de este capítulo la templanza y conoceremos también la capacidad estética en la segunda parte y en la tercera parte veremos las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. El espíritu humano no surge de la tierra, no surge de la naturaleza. Es una propiedad milagrosa de la divinidad. Por eso es un milagro. El espíritu humano es un milagro, es
la presencia de Dios en la naturaleza, en el ser humano. Sigamos aprendiendo del milagro y admirando y regocijándonos con Dios, sintiendo ese gozo maravilloso de ser parte del proyecto de Dios. Gracias.